Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Torremolinos en Abierto. Hoy es miércoles 5 de agosto y continuamos en el Hotel Sol Don Pablo, donde estamos viendo cómo los turistas están disfrutando de lo lindo de nuestra Costa del Sol. Una Costa del Sol que hace unos cuantos años eligió nuestro primer invitado para venir a vivir. Y es que él ha pasado por diferentes sitios. Es de Lyon, yo de León le decía, es francés. Se fue a Cataluña muy pequeñito y ha terminado aquí en Torremolinos, pero antes creo que hizo parada por Madrid. Michael Perrier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Entre Cataluña y la Costa del Sol apareció Madrid en tu vida, ¿no? También, muchos sitios de España, he viajado mucho. Vamos a conocer a Michael en su faceta de escritor, pero vamos a conocer la historia de Michael porque al final es lo que él cuenta en sus libros. Y es que Michael va a estar mañana a las 8:30 en el Boulevard Vainá presentando Cicatrices silenciosas, que es su propia vida, ¿no, Michael? Sí. Michael, ¿cuándo empieza en ti el gusanillo de la escritura? Porque tú tienes antes de tus libros diarios, ¿no? Sí. Desde muy pequeñito empecé a escribir. Bueno, realmente no sabía ni escribir, que yo ya estaba con diarios, que empezaba como a dibujar y hacer el intento, ¿no? Pero siempre he escrito, siempre he estado escribiendo, y de repente el año pasado pasé por una gran depresión y mi psiquiatra me recomendó volver a escribir, desahogarme con la escritura, y así fue, ¿no? Como empecé a escribir Cicatrices silenciosas, que realmente fue para sanar, no fue para otra cosa. Nunca pensé que saldría a la luz, la verdad que nunca. Vamos a ver esas etapas diferentes de tu vida, porque tú, por ejemplo, en Lyon, ¿hasta qué años estuviste? ¿Hasta los 8? Hasta los 8 años. ¿Y cómo fue tu vida en Lyon? Mi vida fue bastante dura, porque tenía una familia maravillosa, pero mi madre sufre de bipolaridad, estaba pasando por una gran depresión, era alcohólica, y yo sufrí de abusos en la infancia, allí en Lyon. Lo silencié, porque ese hombre me dijo: nadie te va a creer. Ahora después explicaré un poco más el porqué. Así que fue bastante duro. Ya cuando nos fuimos de Francia, para mí fue un renacer, podríamos decir. Eso sí que nos lo han contado varias invitadas que hemos tenido en el programa, de que, claro, se aprovechan esos mayores que hacen abusos en la infancia, de nadie te va a creer, Sí. Esto es lo normal, y os tapan la boca de esa manera con el miedo. Sí. Entonces, tienes esos problemas. ¿Tu madre estaba diagnosticada en aquel momento de bipolaridad o lo supisteis después? Un poquito después. Por lo tanto, tú verías comportamientos desde muy pequeño en tu madre que no entendías, ¿no? Exactamente. Mi madre es una mujer maravillosa, muy cariñosa, pero tenía un sufrimiento muy grande. Cuando se mezcla la depresión, a partir de la depresión, pues cayó en el alcohol, al final se mezcló con la enfermedad de la bipolaridad, y la verdad que no estaba para poder cuidarme ni a mí ni a mi hermana. Claro, la gente va buscando salidas, tapando, que tú bien conoces también cómo vas tapando tu vida, y al final pues descubres que no se puede tapar, sino que hay que hablar, y que hablar es sanar. Sí, hay que hablar. Nos vamos a Cataluña. En Cataluña ya no solo tienes... Porque ¿a Cataluña con quién te fuiste? ¿Con tu madre también? Me fui con mi madre para reempezar completamente. Mi madre estaba, como he comentado, muy mal. Yo era un niño muy silencioso, muy callado, muy tranquilo, porque, claro, yo tenía mis traumas y me encerré en un mundo, como podríamos decir, un mundo de fantasía. Así que, claro, para mí cuando llegamos a Cataluña fue como reempezar, además con mi madre, y ahí fue cuando ya nos unimos, mi madre y yo, y se creó una relación muy, muy bonita. ¿Tú tienes una hermana? Una hermana mayor. Ah, o sea, cuando fuisteis a Cataluña, ¿tu hermana también os acompañaba? Vino un poquito después. Ella, como quería terminar sus estudios, se quedó con mi padre en Francia, y mi hermana es como si fuera una segunda madre, exactamente. Porque tus padres estaban divorciados o separados en aquel Juntos. momento. Ah, estaban juntos. Sí, y siguen juntos. Lo que pasa es que mi padre trabajaba afuera, así que pocas veces estaba en casa, la verdad, muy poco. Llegas a Cataluña y ahí empiezas a sentir lo que es el acoso escolar y el bullying, porque venías de un idioma que no era el que se hablaba en Cataluña, o sea, no sé, en aquella época se hablaban solo catalán en los colegios, o hablaban también español, pero tú venías del francés, entiendo que no sabías todavía catalán, aunque son parecidos, ¿no?, el francés y el catalán. Son más parecidos. Pero lo que pasa es que es muy complicado para un niño pequeño de 8 años cuando llegas a un colegio, primero que cuando no sabes el idioma. Además, mis padres no me dijeron que estábamos en Cataluña, es decir, mis padres me dijeron España. Tú decías, qué raro habla esta gente, ¿no? Claro, bueno, No es español que yo he oído en alguna ocasión. A mí me enseñaron hola, adiós, por favor, baño y poco más. Así que, claro, el primer día de clase levanté la mano porque quería ir al baño. De por sí me perdí. El primer día de clase me equivoqué de clase y se negaron a entenderme.
pedí por favor baño. Sisplau, y no sé cómo se dice baño en Y catalán. como era en catalán, tuvo que venir el profesor de francés a explicarme que no se hablaba en español. Que no se hablaban en los colegios en español, solo hablaban en catalán. Y claro, yo en esa época, al día de hoy es muy fácil un adulto comentar y hablar de esto, pero cuando eres pequeño no lo entiendes. Claro. Fue muy duro para mí, muy complicado. Entonces, ahí empiezas a sentir lo que es el odio por ser diferente, porque lo tachamos de acoso escolar o bullying cuando al final es odio, ¿no? Realmente, Hacia una persona. ser diferente. Muchas veces siempre hay un pretexto para el acoso escolar, porque eres diferente, porque eres rubia, porque eres francés. Siempre Porque llevas aparato en los dientes, porque llevas gafas, porque eres alto, bajo, gordo, delgado. Es que siempre hay algo. En mi caso era un niño retraído que no podía hablar, no hablaba porque no sabía la lengua. Al principio el acoso no fue tan duro, fue más con los profesores. Cuando más empeoró fue unos años después. Ahí fue cuando ya hablaba la lengua, tanto catalán como español. Ahí sí empezaron a meterse conmigo me llamaban maricón, mariquita, pero yo no entendía qué querían decir porque yo era un fanático de las Spice Girls, de Britney Spears, que son mujeres. No lo entendía, no comprendía lo que me querían decir, por qué me llamaban así, se mezclaba con mi religión, yo soy muy católico, una familia católica. Para un niño pequeño todo esto es brutal, es muy complicado. Aceptarte a ti mismo cuando no lo sabes ni tú, te llaman maricón cuando tú no sabes lo que eres, así que fue muy complicado, muy duro. Claro, es que Michael parece que tiene 20 y pocos años, pero Michael, ¿podemos decir tu edad, Michael? 39, sí. Tiene 39 años, es que yo cuando ha llegado, estaba leyendo una entrevista que le hicieron hace tiempo y digo, uy, esto pasó en el 2015, ¿cuántos años tienes, Michael? Pues yo pensaba que era súper jovencillo, es verdad que aparentas muy joven, entonces estamos yéndonos a la época de los 90. Sí, en la época de los 90, donde, bueno, en esa época tuve una amistad muy bonita, que podría decir que fue como mi primer amor, una chica. No terminó muy bien y a partir de ahí empezó el acoso escolar, como he comentado antes. ¿Pero porque ella tenía algo que ver o porque la gente te empezó a atacar porque te decían que eras maricón y tú ella no? tenía miedo que se metieran con ella. Así que para protegerse, una cosa que un niño pequeño no entiende tampoco, al día de hoy sí, para protegerse pues decidió meterse conmigo y dijo si me meto con él no se meterán conmigo. Al final no la culpo, le perdoné, pero fue muy duro, muy duro. ¿Tienes relación todavía con ella hoy o no? Por desgracia ya no está. Ajá. Falleció hace unos años. ¿Pero tú la habías perdonado? Sí, ella me escribió. ¿Y ella lo sabía? Sí. Lo de los libros no. No, lo de que la habías perdonado. Sí. Se le quedó en la conciencia porque nos reencontramos a través de redes sociales, fue muy bonito, pero siempre volvía a lo mismo, a esa culpabilidad, a pedirme perdón, y yo le quitaba importancia, le decía, no pasa nada, ya pasó. Digo, a ver, el dolor sigue, eso es normal, no desaparece, pero yo no la podía culpar, le perdoné, pero ella se culpaba ella misma. Terminamos la etapa en Cataluña con acoso escolar, bullying, etcétera. Y es cuando nos vamos a Madrid. ¿A qué año te fuiste a Madrid? Bueno, a Málaga. Ah, primero te viniste a Málaga. Primero a Málaga. A Málaga pues llegué con 13, 14 años. ¿A la Costa del Sol directamente Sí. a Torremolinos? Realmente en Fuengirola primero. Después pasé a Mijas y es que he ido un poquito por todas partes. ¿Tú solo o con tu madre? Con mi familia. Con tu familia. Nos tuvimos que mudar para salvarme, porque yo estaba en una depresión muy grande por el acoso escolar, me tuvieron que sacar del colegio porque tuve varios intentos de suicidio, me cortaba y un día... Que hoy en día se habla del suicidio, pero en aquella época era impensable que se tratara Nada. este tema abiertamente, como sí se está haciendo ahora, precisamente para ayudar a esas personas que, como tú, en algún momento tienen esa necesidad de salir, de desaparecer y demás, y saber que no están solos, que hay gente que les puede acompañar y ayudar a salir de ese hoyo en el que mucha gente se mete y no saben cómo salir a la superficie, que a ti te ha pasado. Ahora hay más visibilidad y hay más ayuda, pero en esa época para nada. Antes se decía, que se sigue diciendo, son cosas de niños. Ah, sí, pensé que iban a decir, está loco y punto. Sí, decían son cosas de niños, los padres favorecían el acoso escolar. Es decir, que a mí me han metido paliza. Los padres de los niños, no los padres tuyos. de los niños. A mí me han metido paliza en la puerta del colegio. ¿Niños o padres? Los niños. Ah. Y los padres lo vieron. Y los Madre profesores. mía. Y no hicieron nada. Nada. Incluso mi propio padre, cuando llega al coche, me llegó a decir son cosas de niños y bueno, te endurecerá. Te hará más hombre.
¿Eso cuántos años tenías, Michael? Ahí tendría 10, 11, 12 años. Claro, y a un niño que le están pegando una paliza, que tu padre diga te van a endurecer, tú en ese momento... Silencias más. ¿Cómo vas a pedir ayuda si los propios adultos como que no te están ayudando? Es que es muy complicado. Pero no los propios adultos, sino tus propios adultos. Sí. Las personas que se supone que nos tienen que proteger en nuestra infancia porque no nos valemos todavía por nosotros mismos. Entonces llegas aquí a la Costa del Sol. ¿La situación cambia, no cambia? Cambia radical. Radical porque aquí empecé a vivir, a sonreír, a divertirme. Me acepté, por fin acepté mi homosexualidad. Conocí Torremolinos y hubo un antes y un después cuando conocí Torremolinos. Porque pude aceptarme a mí mismo, hacer amigos, bailar, divertirme. Claro, porque si tú nos cuentas que en Cataluña, que eras muy pequeño, no entendías por qué la gente se metía contigo, porque te gustaban las Spice Girls, Britney Spears y demás, ¿cuándo empezaste a aceptar que eras diferente a lo que la sociedad etiqueta como personas normales, que no somos normales tampoco los heterosexuales, porque cada uno lleva sus taras y todos tenemos, por más que diga, yo no tengo ninguna tara, todos tenemos taras y traumas. Entonces, llegaste aquí y viste que había una comunidad que sí te entendía y que te podía acoger con los brazos abiertos sin cuestionar tus tendencias sexuales o lo que te gustaba o te dejara de gustar. Sí, es que bueno, llegué, me hice un grupo de amigos muy rápidamente, de forma muy rápida, cosa que fue lo maravilloso, ¿no? Porque yo era muy solitario, me hice un grupo de amigos en Fuengirola, mucho más mayores que yo, me protegían, como quien dice, y comencé a escuchar cosas sobre Torremolinos, del ambiente. Yo ya tenía esa... Yo sabía por dentro, ya aceptaba por dentro que era homosexual, pero no quería. Porque ¿cuántos años tenías cuando eso? Ahí tendría 14 años, 15 años. Vale, pero tú todavía, es que ha pasado, y hemos tenido muchos invitados, que hasta eran homófobos, porque tenían miedo de darse cuenta de que realmente eran gays y han pasado antes de salir del armario por la homofobia ellos mismos. No, yo la verdad que tuve suerte en ese sentido, en eso no, es verdad que me costó aceptarlo por mi religión, me costó aceptarlo por lo... Como dar la razón a los que me hacían ese acoso escolar fue como... pero no, aquí ya todo comenzó a cambiar y ya cuando descubrí eso, Torremolinos, y vi el ambiente, la nogalera, las personas tan cercanas, tan amables, empecé a vivir. Aquí fue donde empecé a vivir de verdad. O sea, a partir de los 15 años o 14, tu vida da un cambio de radical. 180 grados. Sí. En ese momento, ¿dónde se queda todo el sufrimiento que tú habías tenido, que habías pasado en Cataluña, que habías pasado en otros sitios? ¿Dónde se queda? Cuando pasan esas cosas, a ver, por una parte fue para bien, porque como estaba viviendo era feliz, pero no desaparece. Es decir, que los traumas del pasado están allí, en las pesadillas, en flashbacks. En esa época tuve la suerte que se quedaron ahí durante un tiempo, como que logré no pensar en ello, logré simplemente vivir. Y dormir bien. De una forma desenfrenada, eso sí. Claro, si has sido un niño retraído, cuando tú conoces la libertad de la Costa del Sol y más en concreto de Torremolinos para la comunidad, pues aprendes a respirar de otra manera y todo, ¿no? Totalmente, y aprendes a cuidarte, a salir, a divertirte, pero es verdad que al final lo coges con muchísimas ganas, ¿no? Pero no me arrepiento, la verdad que fue maravilloso. Yo le debo mucho a Torremolinos y a la Nogalera. El ambiente me abrieron los brazos y eso de salir solo y de terminar con un grupo de amigos, eso es único. ¿Tus cicatrices sanaron o todavía siguen estando ahí? Siempre digo, las cicatrices no desaparecen, tenemos que aprender a vivir con ellas. Al día de hoy mis cicatrices las convertí, podríamos decir, en luz, porque lo que estoy haciendo con ellas es ayudar a otras personas, pero no desaparecen. Ojalá pudiéramos borrar el pasado, pero no, son parte de nosotros. Pero a partir de los 15 años, ¿tu vida es felicidad o te encuentras con más trabas en el camino y con personas indeseables? Bueno, ya hablamos de la edad del amor, ¿no? De los primeros amores, un poco de todo, pero generalmente hasta los 20, 21, muy feliz, podríamos decir que muy feliz. ¿Y qué pasa a los 20, 21? Me enamoré de la persona equivocada. Cuando has sufrido tanto en tu infancia, tienes una desesperación muy grande por encontrar el amor. Cualquier muestra de cariño te agarras, ¿no? Le das todo, te entregas sin miramiento. Y yo me entregué, dejé todo, lo poco que había conseguido esos años, que bueno, no fue poco, amigos, una vida. Lo dejé por amor y elegí mal, elegí muy mal.
¿Pero seguías con tu vida aquí o te fuiste de Torremolinos? Nos fuimos, estuvimos un tiempo en Ibiza, luego a Córdoba. Tú eres estilista, te dedicas al mundo de la imagen y tú dejaste todo, dejaste tu trabajo y demás, y una vez que entras en esa pareja, ¿sigues dedicándote a lo que has estudiado o dejas todo y te quedas en plan amo de casa? Dejé todo. En esa época trabajaba en la noche de relaciones públicas, en la Nogalera, trabajaba de gogó, de modelo, trabajos para demostrar que yo valía, que yo era alguien, cosa que viene muy pegado a lo que sufrí en mi adolescencia, ¿no? El patito feo, pues de repente pues, me daban atención, pues quería más. Lo dejé todo y por amor, por quedarme en casa con ese hombre. ¿Cuántas depresiones grandes has pasado en tu vida, Michael? Muchísimas. Muchísimas, porque como he comentado, las cicatrices no desaparecen. Lo suelo llamar mis demonios, porque están allí. En cualquier momento pueden aparecer. En pesadilla, en flashbacks, es muy complicado sobrellevarlo. Tienes que tener una gran estabilidad para lograr no caer en esa depresión. Es muy difícil, pero he tenido muchas depresiones. ¿Podemos hablar de que tenías una relación tóxica? Muchísimo. Ahí cae una relación muy tóxica porque era una persona que me ha maltratado. Comenzó apartándome de mis amistades, de mi hogar, lo típico de empujones y pasa a mayores, a poco. Y otra vez lo mismo, silenciar. ¿Cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que eso no era lo que es normal en una relación de amor? Tardé 8 o 9 meses y no me di cuenta por mí, soy un gran amante de los animales. Tenía una perrita y un día en el cuarto de baño, muy malherido, la miré y era muy pequeñita y vi esa inocencia en ella y digo, no puedo seguir así. La cogí y me fui, lo dejé todo sin nada más, cogí la perra en brazos y me fui. ¿Has dicho muy mal herido? ¿En el baño muy mal herido? Sí, porque me había metido una paliza. ¿Te ayudó alguien en ese momento? No. ¿No te pusiste en manos de especialistas ni denunciaste? Es que incluso al día de hoy yo creo que es muy tabú, ¿no? El tema del maltrato a hombres es un tema que no se suele abordar mucho. Pero es verdad que el silencio, simplemente, si no pides ayuda no la vas a tener. Y yo es cierto que no pedí ayuda, aunque muchas personas de esa época lo sabían, porque lo veían, y no hicieron nada. Así que volvemos a un bucle, podríamos decir. Claro, es que es verdad que dicen, si tú que estás ahí metido no haces nada, yo que vengo del exterior, ¿qué puedo hacer? Porque muchas veces, en otras circunstancias, ya no solo hablando de los malos tratos, ves a alguien que necesita ayuda de profesional de la salud mental y se lo dices y no lo quieren ver o no se quieren poner en manos, entonces es como, ¿qué puedo hacer yo? Que no estoy justificando, ojo, que hay que tenderles siempre una mano y hacerles ver a las personas que a lo mejor no son capaces de verlos por ellos mismos, que se tienen que poner en manos de algún especialista o que contarlo. Sí. Porque lo que decías, muchas veces se quedan estas cosas como que son tabús y al final lo que ayuda a sanar es hablar, contarlo, simplemente, denunciar. Sí, totalmente. Es que lo repito muchísimo, si no pides ayuda no la vas a tener. Es que es muy importante pedir ayuda y al día de hoy tenemos la suerte que hay más visibilidad. Justamente es el camino que he empezado, que es dar visibilidad, aunque sean temas dolorosos. Yo creo que es muy importante hablar de ello. Michael, nos vamos a quedar para la semana que viene, vamos a continuar desde que dejas esa relación, cómo retomas otra vez tu vida, cómo vuelves a ver la luz, pero recuerdo que mañana, como empezamos esta entrevista, os dije que Cicatrices Silenciosas, que es el libro de Michael Perrier que va a presentar mañana en el Boulevard Baina, allí vas a contar tu vida, porque esto es tu vida al final, sí. ¿No? Es la historia de mi vida, escrito con mucha delicadeza, salvo algunos capítulos que son más crudos, porque quise hacer justicia a más víctimas y dejar el silencio atrás, ¿no? Y la verdad que estoy con mucha ilusión por mañana. Yo creo que va a ser un momento muy especial y muy bonito, además en Torremolinos, que como he comentado antes, para mí es muy, muy especial. ¿Cuándo lo publicaste, Michael? En diciembre de 2025. ¿Te ha ayudado a sanar el escribirlo? Muchísimo. Me obligó, en cierto modo, de tanto releerlo, porque cuando escribes está muy bien, pero cuando lo vas a sacar tienes que leerlo muchas veces y al final te das cuenta de tus propios errores, te das cuenta que no tenías la culpa y ayuda a sanar muchísimo. Porque claro, aquí tiramos de hemeroteca de tus propios diarios, ¿no? No sí. Somos, cuando vamos creciendo vamos convirtiendo la realidad que vivimos, la vamos distorsionando, pero si lo tenemos escrito, la realidad está ahí. Ayuda. O la realidad que tú viviste en ese momento. Claro, porque podemos minimizar, exagerar muchas cosas.
mayormente lo mío O por no desgracia. recordar. O no recordar. Bueno, yo cosa que leyendo mis diarios digo, madre mía, cómo he podido tomar esa decisión. Pero tener diarios es muy importante, yo lo recomiendo. Yo tengo muchísimos diarios y cuando leo, a lo mejor voy a casa de mis padres, que tengo allí los de cuando tenía 14 años, digo, uy, yo no me acordaba de esto. Uy, o cartas, tengo un montón de cartas, de cajas de cartas que me escribía con mis amigas, con mis amigos y demás, muchas veces me causa mucha risa, digo, hay que ver con 14 años lo pavaquera, ¿sabes? Pero aquí lo que vamos a hacer es intentar ayudar a la gente, ¿no? Porque ahora has cambiado nombres y lugares o lo que sea, ¿no? Sí. Has maquillado, tú que eres maquillador, un poquito la realidad para que gente que está aquí reflejada no puede hacer nada, ¿no? Exactamente, tenía que protegerme en cierto modo. Además, cuando lo escribí, bueno, yo no pensaba que lo fuera a leer nadie, eso lo primero, pero estaba aterrorizado de sacar un libro tan duro, además que son muchas vivencias, tengo 39 años, y ¿cómo ponías todo esto en un libro de 200 páginas? Fue muy, muy, muy complicado, pero al final lo hice. Y publicado por una editorial, que eso también cuesta muchas veces, Círculo Rojo. ¿Dónde lo podemos encontrar a la venta, aparte de mañana, en el Boulevard Baina a las 8:30 de la tarde, que lo podrás dedicar, ¿no?, allí, después de tu presentación? ¿Dónde lo podemos encontrar a la venta, Michael? Pues lo pueden encontrar en la página de Círculo Rojo, también en Amazon, tanto digital como en libro. Está un poquito en todas partes, en librería de Fuengirola Teseo, es que está un poquito en todas partes, la verdad que estoy muy, muy orgulloso. Y aquí también tengo la amapola del patio gris, que de él y de Cicatrices Silenciosas vamos a hablar la semana que viene con Michael, nos va a acompañar el miércoles que viene también. Te damos las gracias, Michael, por acompañarnos, sobre todo por abrir este tipo de vidas tan duras por las que habéis tenido que pasar muchas personas y que, bueno, pues ya sabéis que Torremolinos Televisión es un altavoz para vosotros, para las personas que quieran contar y ayudar a sanar sobre todo. La semana que viene hablaremos de personas que no han querido que Michael les ayude a sanar, personas o ciertas asociaciones, no vamos a nombrar, pero que te has encontrado con querer tender una mano y que te hayan cerrado puertas. Sí, mucho. Pues de esos temas y demás hablaremos la semana que viene con él, pero Michael, me gustaría que te dijeras esa cámara y que invitaras a todos nuestros espectadores a que acudan mañana a tu presentación. Pues bueno, pues mañana, con muchísima ilusión, estaré en Café Baina, en Boulevard Café Baina, en Torremolinos, dando una presentación de mis 2 libros, Cicatrices Silenciosas y La amapola del patio gris. Será un momento más íntimo de lo habitual. Habitualmente hago presentaciones más grandes, pero me hacía mucha ilusión hacerlo en Torremolinos, rodeado de muchas personas que quiero. Os invito a estar con nosotros para compartir y sobre todo para lanzar un mensaje muy importante, que dejen el silencio atrás y que pedir ayuda es de valientes. Así que nos vemos mañana a las 8:30 en Torremolinos. Gracias, Michael. Muchísimas gracias. Y si ustedes no pueden acudir por cualquier cosa al Boulevard Baina mañana a las 8:30 para la presentación de Michael Perrier, la semana que viene hablaremos de los 2 libros más íntimamente aquí en nuestro programa. Así que ya lo saben, no tienen ninguna excusa para no conocer la historia de Michael Perrier. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos en Torremolinos en Abierto.